Buenas tardes, Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Sí, sí, estoy por aquí. ¿cómo está todo? ¿Todo bien, profe? Excúseme la invitación apresurada que le hicimos. Lo que pasa que como es un trabajo de un grupo y entonces justamente coincide con nuestro curso de práctico de derecho penal y quién más que usted que tiene la autoridad y que tiene todo el tiempo práctico y teórico para instruirnos sobre el tema. Entonces, por eso fue mi invitación. Yo sé que usted la aceptó muy gustoso, pero los muchachos, estoy seguro que va a ser de mucho provecho para los muchachos porque ellos no conocen como nosotros hemos estado desarrollando tanto la etapa intermedia como la de juicio, que toca parte de juicio, pero ellos no la conocen realmente como nosotros la hemos estado desarrollando. Yo creo que va a ser de mucho provecho para ellos y también para nosotros refrescar algunos conocimientos también. Por eso le doy las gracias porque aceptó la invitación y yo espero que también los muchachos se unan al curso práctico de Derecho Penal, que yo estoy seguro que lo van a hacer. Muy Eh, bien. pues de Bueno, todas A la formas, grabación para que podamos tener todo grabado desde el inicio. correcto, sí, voy a tratar de hacerle un resumen apretado de todo. claro, claro, En lo primer comprendo. lugar, y quizás lo más importante para cualquier abogado litigante, es tener el objetivo claro en lo que va a hacer en cada audiencia. Ese es el primer elemento que debe tener claro cualquier abogado que vaya a litigar. ¿Cuál es la audiencia y cuál es el objetivo en esa audiencia? Entonces, dependiendo del tipo de audiencia, está el objetivo a perseguir y hay unas dinámicas y estrategias que deben desarrollarse en ella. Pero todas las audiencias penales, desde el punto de vista de la litigación, tienen el que quiera obtener algún éxito, tiene que tener una teoría de caso clara. Una teoría de caso es lo primero que debe desarrollar. ¿Por qué? Porque la teoría de caso es la que le permite al abogado estructurar su estrategia partiendo de lo que puede establecer en su teoría de caso. Entonces va a depender lo que va a desarrollar en la audiencia. Es como si yo voy a hacer una película, un film, ese es el guión que yo voy a utilizar. Yo como actor, como director, yo tengo mi guión y sé qué va a hacer cada actor en la película. Hay unos micrófonos que no sé si están abiertos. Parece que hay unos micrófonos abiertos. Ujú. Eh, Ok. Entonces, primer elemento, tener una teoría de caso clara. ¿Y qué es una teoría de caso? Es un relato, que es la primera parte, el relato, los hechos, que encuadran en lo que yo voy a desarrollar en el escenario que voy a trabajar en la audiencia. Es decir, ese relato, claro, yo lo voy a tener en teoría de caso. Que yo voy a ese relato, lo voy a relacionar con el elemento jurídico. Entonces, toda teoría de caso tiene que tener un relato fáctico y un elemento jurídico que la acompañe. Además, para yo combinar esos dos elementos, yo necesito tener pruebas. O sea, yo no hago nada con decir que yo voy a probar quién mató a Emilio. Con eso estoy hablando del relato fáctico de alguien mató a Emilio y eso tiene una teoría jurídica que es 295. Ahora, ¿con cuáles pruebas yo cuento probar que una persona mató a Emilio? Entonces, esa relación fáctica, jurídica y probatoria es determinante para un abogado. ¿Qué haría un abogado con esa teoría de caso en una audiencia preliminar? Dependiendo de la posición que esté, voy a hablar
que es el que está obligado a presentarla, el Ministerio Público, su teoría de caso tendrá que versar sobre los hechos que él investigó, sobre la calificación jurídica de esos hechos y cómo esos hechos pueden ser probados en un juicio de fondo con la prueba que yo recolecté como acusador. Como defensa, ¿qué yo pudiera hacer? Como defensa yo puedo hacer o atacar cada uno de esos elementos de prueba del Ministerio Público en la preliminar, o puedo optar por no atacar. Ricardo, apaga el micrófono, por favor, que se escucha mal. Ok, Ricardo. Sí, Ricardo tiene el micrófono. Ricardo es un penalista de Yamasá. Le gusta mucho, profesor. Yo lo he estado invitando al curso para que él se incluya al curso. Ok, entonces, Ricardo, no sé si el que habilitó la reunión puede silenciarlo a él, sí. Ok, vamos a silenciarlo, sí. Ya él salió. Dice que salió ya. Ok. Entonces, reitero, en mi audiencia preliminar, con mi teoría de caso, yo como Ministerio Público, lo que quiero es llevar unos hechos al tribunal, por ejemplo, de el día 7 de julio del año 2020, del año 2023, a las 12:45, el señor fulano de tal ultimó a Emilio Aquino. Para eso utilizó un arma de fuego que él portaba de manera legal. Y los hechos son los siguientes. Y narra cómo sucedieron esos hechos. Y por vía de consecuencia entiendo que él violentó los artículos 295 y 304 y contamos con los elementos de prueba siguientes: el testimonio de fulano de tal que estaba ahí, el testimonio de fulano de tal que también estaba ahí, el testimonio del oficial investigador, y contamos con una prueba, una experticia balística donde al disparar el arma se establece que el arma que él utilizó y que era de su propiedad es la misma que coincide con cuando se dispara en un laboratorio, y con eso entendemos que hay suficiente elementos de prueba para enviarlo a un juicio de fondo. Y así yo establecí cuáles son los hechos, cuál es la calificación jurídica y cuál es la prueba que yo voy a aportar para un juicio de fondo. ¿Qué va a hacer la defensa? Dependiendo de cuál es su teoría en la defensa, en la audiencia preliminar. Si su teoría es aceptar que ciertamente el imputado mató a Emilio, pero que lo mató en legítima defensa, pues lo que tiene que enfocarse en eso. No va a discutir sobre la muerte. La muerte se dio y la cometió el imputado. Ahora vamos a discutir realmente en cuáles circunstancias se dio. No, lo que pasa es que el imputado, al momento de ser agredido por el señor Emilio Aquino, reaccionó de manera proporcional y le dio un disparo y lo mató. Ahora bien, para nosotros probar que ciertamente fue en legítima defensa, fulano de tal, que es el testigo que aportamos, estaba ahí. Fulano de tal también, y también lo estamos aportando como testigo, y también estamos aportando su documento de arma de fuego, y además un video donde se ve la discusión que hubo y donde el señor Emilio, el imputado iba a ser agredido por el señor Emilio. Por vía de consecuencia, esos hechos se encajan no en lo que dice el Ministerio Público, eso se encaja en lo que establece el artículo 326 y 328 del Código Penal, no en el 295 y 304. Eso es lo que nosotros entonces tenemos como teoría de caso para la preliminar. Siempre va a depender de cuál es nuestra posición. Y esa discusión yo tengo que plasmarla previamente en mi teoría de caso. Eso es lo que yo voy a discutir. Entonces, hay un espacio que se da entre la investigación, que es la parte inicial del proceso. En la parte donde usted mencionaba sobre la teoría del caso, que fue
lo último que se dijo, o sea, que concluimos esa parte, o sea, que podemos continuar con lo demás. Ok. Ya, El otro punto, que es que el abogado como negociador en el proceso penal, hay una parte importante que se da durante la investigación hasta la audiencia preliminar, que es la oportunidad que tienen tanto la defensa como el Ministerio Público para buscar elementos de prueba. Ahí se pueden desplegar unas estrategias de negociación. Durante todo el proceso tú lo puedes hacer, pero eh, como abogado, y esto tiene que tenerlo muy claro el abogado litigante, no todos los casos son para ganar, Al ganar. mismo licenciado. Sí. Cierren No, cierren pónganle mute al micrófono. ok. Entonces le decía, no todos los casos son para ganar, ganar. Hay casos en los que hay que ceder y obtener un mejor resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo veo en un caso la posibilidad de una condena, yo como abogado de la defensa, pues yo trato de buscar el acercamiento entre las partes, porque negociar un caso muchas veces es mucho más beneficioso que enfrascarse en un juicio. De hecho, eso estadísticamente el 85% en los sistemas jurídicos que son más exitosos de los casos salen de los tribunales negociados y solamente el 15 se litiga de manera real. O sea, ustedes han visto muchos de los casos que se están dando actualmente que abogados astutamente desde el inicio ofrecen a su imputado como testigo para negociar, porque ven que la posibilidad de una condena en el futuro es muy alta. Entonces, eso es una estrategia. Otra estrategia de litigación y de negociadores que está en uno de los puntos aquí, en la posibilidad de tú hacer defensa positiva o negativa. Si yo veo que todas las pruebas apuntan a que hay incluso un video que vio a mi imputado cometiendo los hechos, pues yo hago una defensa positiva. ¿Qué es una defensa positiva? Que yo acepto realmente que él cometió los hechos y busco un atenuante en la pena. Y eso también es negociar, eso es habilidad de negociación. Yo busco un atenuante en la pena porque si lo iban a condenar a 15 años y lo condenan a 10, ya está ganando. Y si la pena es mucho menor, mejor. Pero si yo veo que hay una alta probabilidad de condena y que las evidencias están claras, pues yo no hago nada con empezar a negar los hechos porque es muy probable entonces que lo que haga que perjudique. Acepta los hechos y peleamos las circunstancias de los hechos para que te atenúen la pena. Y esas son parte de las habilidades que tiene que tener un abogado litigante. Otro punto es en cuanto a la audiencia preliminar, como se hace aportación de prueba y ataque o crítica a la prueba de la contraparte, siempre como estrategia de litigación es bueno que la defensa, en este caso, no exponga la estrategia de ataque que va a tener en contra de la prueba de la acusación. No la exponga en un escrito. Mantenga eso para hacerlo oralmente en la audiencia. Solamente haga escrito para usted depositar prueba para la defensa del imputado. Y ese ofrecimiento de prueba está de conformidad con lo que establece el artículo 299. Ahora, en el caso de que usted vaya a tratar de excluir prueba, las pruebas se excluyen en la audiencia preliminar por tres razones. Porque fueron obtenidas de manera ilegal, porque su producción fue ilegal o porque la misma no es pertinente con el caso. O sea, ilegalidad en la obtención o en la producción, en la formación de la prueba, como es el caso de la ilegalidad que se tiene en hacer un anticipo de prueba sin la presencia del abogado defensor. Eso fue en la producción de la prueba.
pero en el caso de la ostensión es cuando se va a hacer un allanamiento y no se tiene orden. Ahí hay una obtención ilegal del allanamiento, de las pruebas que se obtuvieron en el allanamiento, y esas son formas de exclusión. Otra forma de exclusión es cuando las pruebas no vinculan al imputado con los hechos o no se relacionan con los hechos que se van a debatir. Una muerte por arma de fuego y están presentando como evidencia un cuchillo. Nada que ver. Por tanto, ese cuchillo se excluye porque no tiene relación con los hechos. Hubo un caso del general, el video, que estableció la defensa que la manera de obtenerlo fue ilegal porque no se cumplió con lo que establece el 139 y la juez de la instrucción lo excluyó. O sea que yo puedo excluir pruebas de varias formas en la audiencia preliminar y es una de las mejores estrategias porque si voy al juicio con menos pruebas, mejor para mí. Entonces, hay una parte que establecía, bueno, ya le establecí un poco de la defensa positiva y negativa. Defensa positiva es cuando tú admites los hechos y solamente va a discutir la circunstancia de los hechos. Y la negativa es cuando tú aportas prueba para tú desvirtuar de lo que están acusando a tu imputado. En el caso de la abogado, en el discurso de apertura, es el primer contacto que tiene el abogado en el juicio, porque el discurso de apertura es del juicio. En la audiencia preliminar lo que se hace es que se presenta ya la parte acusatoria, que es tu teoría de caso. Pero en el juicio se divide en partes. La primera parte es donde tú presentas una teoría de caso resumida al juzgador, pero tú no presentas el desarrollo de la prueba, tú solamente la enuncias. Por tanto, el discurso de apertura es la oportunidad que tú tienes para decirle al juzgador qué tú pretendes probar durante el desarrollo del juicio. Entonces, si usted capta la atención en ese primer momento, ya tiene un punto a su favor, porque el juzgador le va a poner atención en todo lo que sucede. Después del discurso de apertura, entonces va la producción de elementos de prueba. Y cuando el primer elemento de prueba normalmente que produce la parte acusadora es los testimoniales. Y los testimoniales se hacen mediante, yo presento mi testigo mediante un interrogatorio directo, cuando soy yo el que lo presento. Con ese testigo, yo tengo que cualquier prueba que ese testigo sea el que la levantó de manera escrita mediante documento o el que encontró el arma, yo tengo que introducir esa prueba al juicio con ese testigo. Y tengo que durante el directo poder llevar al testigo a que él me diga qué él hizo y cómo él conoce el caso y los elementos que tiene para poder establecer que él conoce de eso. Y ahí es que el testigo va a decir, no, yo lo arresté, si es un policía, yo lo arresté, lo registré y lo llevé al destacamento. Ok, ¿y a dónde usted hizo constar eso? Bueno, yo lo hice constar en un acta de registro. Ok, si usted la conoce, si usted la ve, ¿usted la puede reconocer? Sí, ¿por qué? Porque tiene mi firma. Pues entonces le solicitamos al tribunal que nos permita mostrar la prueba numerada en el auto de apertura a juicio con el número 6, ejemplo, si ese es el número que tiene ese documento. Y el tribunal le dice que se le enseñe a la defensa o a la contraparte y ahí entonces se le presenta al testigo y cuando el testigo la reconoce ya esa prueba documental queda incorporada. Eso mismo sucede con un arma, eso mismo sucede con un bate, con lo que el testigo levantó. Si el testigo levantó algo. Si no levantó nada, con ese testigo no se introduce documento, solamente se escucha su historia. Y por vía de consecuencia, ese es el examen directo. Entonces, ¿qué hace el examen indirecto, el contrainterrogatorio? ¿Qué va a hacer? Va a tener foco de estrategia. ¿Qué yo quiero? ¿Desacreditar el testigo, desacreditar su testimonio o ponerlo a contradecirse? Eso lo tengo yo que decidir ahí en el juicio, porque eso yo lo voy a decidir de conformidad con lo que él dijo. Si él dijo,
algo que yo entiendo que fue contradictorio, por ahí es que va a ser mi contrainterrogatorio o mi examen indirecto. En ese punto. Entonces eso yo lo decido en ese momento. ¿Qué él dijo que yo puedo explotar? Bueno, yo lo que puedo explotar porque yo lo investigué y él ha estado preso anteriormente por delitos penales. Entonces una persona que no es creíble. Vamos a tratar de traer a colación eso al tribunal. Y en el contra, yo lo voy a traer a colación. Pero en el contra no le voy a hacer pregunta abierta como en el directo. En el contra yo lo voy a poner entre la espada y la pared y le voy a hacer preguntas solamente cerradas. Que él me pregunte con un sí o un no o un monosílabo. ¿De qué color era el carro? Él nada más me tiene que decir el color, no me tiene que decir más nada. Pero ya él ha hablado de un carro en el interrogatorio directo. ¿Usted estaba en el lugar de los hechos, sí o no? Nada más quiero que me diga sí o no. Esas son preguntas cerradas que van para el contra. No se puede dejar el testigo en el contra que hable todo lo que él quiera, porque entonces puede arreglar la teoría del caso de la contraparte. Ese es el objetivo de la interrogatorio y en los interrogatorios, tanto en el directo o en el contra, se dan las objeciones. Las objeciones tienen como función específica evitar que entre al juicio algo que no perjudique. Sobre todo si eso que nos perjudica va a entrar con una pregunta que es objetable. Entonces yo puedo objetar durante el directo todas las preguntas que sean subjetivas, que sean casiosas, que sean repetitivas, que sean impertinentes, que sean compuestas, que no hagan una sola pregunta, sino dos en una. Todo eso yo lo puedo objetar en el directo. Y la objeción tiene que ser cuando termine la pregunta. Y tengo que establecerle al tribunal, si el tribunal me lo pide, el tipo de objeción que yo estoy haciendo. Estoy objetando porque la pregunta es subjetiva y el tribunal es que decide si es subjetiva o no. Y por tanto, si es subjetiva, el interrogador tiene que cambiarla. Si no es subjetiva, el tribunal va a decidir al testigo que conteste. Pero cuando yo objeto, el testigo tiene que callarse. En el contra, se pueden hacer objeciones a las preguntas que sean repetitivas, compuestas e impertinentes, pero ni a la subjetiva ni a la cacciosa. Yo puedo hacer preguntas capciosas en el contra y subjetiva también, porque de hecho en el contra lo real es que deben hacerse preguntas subjetivas para que sea el testigo me responda con un sí o con un no nada más. Y el que tiene buena estrategia de objeciones y sabe objetar, tiene muchas posibilidades en el juicio. Las objeciones están muy emparentada con lo que son los incidentes, porque una objeción es un incidente, lo único que un incidente es breve y se resuelve brevemente. Ahora, si hay una prueba que yo entiendo que no puede entrar al juicio, yo tengo la oportunidad de incidentar esa parte en el juicio y decirle al tribunal que nos oponemos a la introducción de esa prueba y decimos las razones. Por ejemplo, un testigo que no tiene cédula de identidad y electoral. No. Ese testigo no puede ser escuchado al tribunal porque no está individualizado. Si nosotros lo queremos investigar como defensa, no sabemos cómo investigarlo, no sabemos el background de esa persona. Entonces, eso violenta el derecho de defensa, por tanto, no puede ser introducido al juicio. ¿Por qué? Porque el yo poder investigar la prueba de la contraparte lo que garantiza es un principio del juicio, el principio de contradicción. Y por vía de consecuencia, los incidentes, cuando se trata de prueba, son una muy buena herramienta para tú obtener buenos resultados. Y la incorporación de prueba material, ya lo dijimos en el juicio, el arma de fuego que ocupó el policía, cuando el policía lo estamos interrogando y le preguntamos en el interrogatorio directo, ¿cuál fue su actuación? Bueno, yo llegué al lugar, encontré a la persona fallecida, encontré un arma en el lugar, encontré esto, ¿y qué más usted hizo? Yo levanté un acta de todo lo que encontré. Muy bien, ¿usted la reconoce? Sí. Y usted dice que encontró un arma en el lugar, sí. ¿Y esa arma qué usted hizo? La embalé, la envié a control de evidencia
y después se le hicieron la prueba correspondiente. ¿Y cómo era esa arma? Era una pistola Smith & Wesson, color negra, con la chapa limada. Muy bien. Y usted, si usted la ve, ¿usted la reconocería? Claro que la reconozco. Tiene características individuales que yo la reconozco porque yo fui que la levanté. Muy bien, entonces pedimos permiso al tribunal para mostrar la evidencia marcada con el número 5 en el auto de apertura a juicio. Muy bien, el tribunal permite que el Ministerio Público, la parte que lo está proponiendo, tome la evidencia y dice, pásese la defensa para que vea que en el escrito de acusación está perfecto. Entonces, ¿qué es esto que usted tiene aquí? Ah, es el arma de fuego que yo levanté en la escena del crimen. Muy bien, porque usted la reconoce. Mire, esa arma tiene esto, detalle. Le solicitamos al tribunal que la prueba sea incorporada al juicio y que quedó autenticada mediante el testigo idóneo por vía de consecuencia para su valoración. Esas son evidencias materiales que se incorporan al juicio mediante esa forma. Y cualquier prueba material se incorpora con un testigo idóneo. No se lleva al juicio para presentarse, se lleva con el testigo que la va a reconocer. Y por último, cuando se cierra la etapa de prueba, en el juicio se hace se va al punto más importante, que es el alegato de clausura o el alegato de cierre. En el alegato de cierre, ¿qué hace el abogado litigante, sea Ministerio Público, querellante o defensor? Recoger cómo probó lo que prometió en el alegato de apertura, quedó probado durante el desarrollo del juicio. Si es el Ministerio Público Tribunal, nosotros prometimos que iba a destruir la presunción de inocencia del imputado, porque él mató inmisericordiamente a la víctima y la mató en tales y cuales circunstancias. ¿Y cómo nosotros probamos eso? Aquí depuso ante usted el testigo fulano de tal. Y ese testigo dijo esto, y quedó claro que es un testigo coherente, creíble y que permite al tribunal hacerse una idea de lo que pasó. También aportamos el certificado médico que establece la forma en que fue encontrado el cadáver y además la autopsia médico-legal que dice la circunstancia de la muerte. Y esa autopsia médico-legal dice que ciertamente fue de un disparo por un arma que entró por la región occipital y salió por la región pectoral. También presentamos aquí el testimonio de el doctor que hizo la autopsia médico-legal y le explicó que solamente la distancia, el lugar donde estaba el imputado y donde estaba la víctima permitía una herida de esa magnitud. Queda claro que lo que prometimos al inicio del juicio ha quedado comprobado a través de las pruebas que el tribunal ha visto. Por vía de consecuencia, nosotros entendemos que hemos probado nuestra acusación y, por tanto, nosotros vamos a concluir que el tribunal, después de valorar cada una de las pruebas que nosotros hemos presentado, declare culpable al imputado y sea condenado por violación a los artículos 295 y 304 y a una pena de reclusión de 20 años. Igualmente que sea condenado al pago de la costa. Cerramos nuestro alegato de clausura. Si es la defensa y su teoría legítima defensa, evidentemente el tribunal que el Ministerio Público no pudo probar su acusación, porque con nuestra prueba quedó evidenciado que el imputado sí cometió un hecho que para la sociedad puede ser un hecho desdeñable, pero para él representaba su vida o la de la víctima. Y nosotros presentamos aquí la prueba, el testimonio del señor fulano de tal que estaba en el lugar y vio lo que sucedió, pero también presentamos una evidencia audiovisual, un video donde se vio todas las cosas como sucedieron. Ahí usted va a poder evidenciar, tribunal, que ciertamente el imputado lo que hizo fue defenderse de una agresión ilegítima. ¿Dónde encajaría eso? El Código Penal le da un permiso al ciudadano para que defienda su vida. Y eso fue lo que él hizo. Artículo 326 y 328 del Código Penal Dominicano. Por vía de consecuencia, solicitamos al tribunal
que acoja como teoría de defensa la legítima defensa y por vía de consecuencia el descargo de responsabilidad penal de nuestros representados. Es cuanto bajo reserva. Es más o menos un resumen apretado de lo que sucede en audiencia preliminar y juicio. Cada uno de esos puntos tienen aristas que se le pueden tomar en consideración, pero brevemente sería un resumen apretado que espero que les sirva a ustedes por lo menos para seguir investigando sobre el tema. Muchísimas Gracias. gracias, profesor. No, como quiera, nosotros mañana vamos a estar juntos y vamos a seguir discutiendo el tema, ¿verdad? Lo que pasa es Sí, que hay un grupo que no está con nosotros, pero yo sé que fue de mucho provecho. Le damos las gracias. Quería preguntar algo, Y- colega. ¿Cómo? Quería preguntar algo. Antes que el profesor se vaya, quería preguntar algo. Claro que sí, Y Felipe. con respecto a mañana, vamos a exponer, o sea, vamos a conocer un juicio. El profesor dijo en la clase anterior que íbamos a hablar mañana sobre el interrogatorio y contrainterrogatorio en Exacto. el aula. Sí, justamente sí. eso. O sea, acordamos eso y la próxima semana es que íbamos a juicio de fondo. Sí, Ah, correcto. bueno, mañana realmente esto sobre alegato de apertura, interrogatorio directo y contrainterrogatorio, objeciones y alegato de clausura, lo vamos a tocar de manera técnica y vamos a hacer, si es posible, alguna practiquita sencilla. Pero el juicio completo lo vamos a conocer el próximo jueves. Es así, es así. Correcto. Muchas gracias, profesor. A la orden Gracias, para Gracias, cumplir. Emilio, enriquecedor, muy atinado, muy buen comentario, muy explícito. De verdad que me gustó mucho. Felicidades. Gracias, gracias a ustedes. Muy Para mí buena un placer. ponencia. Un Muchísimas placer. gracias, profesor. Que pase Cuídense, bye buenas bye. tardes. Está bien, bye bye. Tardes a todos y gracias por participar. Gracias, gracias. Bye bye, Jonana.